Entonces, como les dije recién, vamos a trabajar solamente el concepto de límite y continuidad, el concepto de límite a nivel solamente intuitivo. Vamos a hacer algunos cálculos de ciertos límites sencillos para entrarnos rápidamente a la parte de continuidad, ¿ok? Por lo tanto, aquí aparecen todas las definiciones, de todas maneras, pero como les digo, nos vamos a focalizar en el cálculo de los límites, no tanto en la definición, hacer demostraciones usando la definición de lo que es el límite, ¿ya? Aquí tenemos la definición de lo que es un límite, tenemos la definición de lo que es un límite por la derecha, la definición de lo que es un límite por la izquierda, acá, y aquí es la parte que a mí me interesa, que nosotros nos vamos a concentrar en cómo calculamos límites, ¿ok? Entonces, para calcular límites, yo voy a ir a la pizarra y les voy a explicar cada uno de estos que está acá. Primero, desde la perspectiva de la noción de límite, ¿cuál es la idea intuitiva del límite? Cuando uno dice, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0, de esta expresión que aparece acá. Lo que estamos preguntando es, dígame, ¿a qué tiende esta expresión? ¿A qué tiende esta función? Cuando el valor de la variable tiende a 0. O sea, ¿a qué tiende esto? Cuando hacemos tender x a 0. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es un número tal que límite cuando x tiende a 0 de esta expresión sea igual a ese número. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la pizarra y yo les voy a explicar cómo calcular límites. ¿Ya? A ver, por acá. Ya. Entonces, vamos a tener, voy a anotar 3 ejercicios, 3 o 4 en realidad, bueno, ahí voy a ver los que aparezcan de distinto tipo en la pizarra para explicarles cómo se calculan límites, ¿ok? Primero dice límite cuando x tiende a 0 de 3x menos más 5. Estoy súper piti. Levanto esto porque necesito ir mirando la guía en 3x más 5 partido por x más 2. Ejemplo 1, ejemplo 2. Límite cuando x tiende a 1 de 1, 2 menos la raíz de x cuadrado más 3 dividido por 1 menos x. Y el tercero no veo nada. Voy a tener que proyectar la pantalla porque la verdad es que no estoy viendo nada, estoy viendo un pedacito de... X tiende a 64, límite cuando x tiende a 2, x tiende a 64. De la raíz cuadrada de x. 8. Bien, ahora sí. Bien, ya. Entonces, tenemos esos 3 ejemplos de límite. No sé por qué se ve tan mal. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Ya. Entonces, por ejemplo, la idea es que si nosotros tenemos, bueno, el límite cuando x tiende a 0 de 3x menos 5 partido por x más 2, lo primero que uno debe hacer es ver si esta expresión se indetermina cuando nosotros reemplazamos el valor, en vez de poner un x ponemos un 0. Entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 de 3x menos 5 partido por x más 2,
acá abajo, cuando x tiende a 0, esto nos quedaría un 0 más 2, y 0 más 2 no se indetermina, por lo tanto, este es el primer caso, el caso más sencillo, cuando podemos llegar y evaluar, ¿de acuerdo? Porque no se produce problema en ninguna parte. Entonces, nos va a quedar, evaluamos 3 por 0, 0, menos 5, partido por 0 más 2, y eso sería igual a menos 5 medios. Y esto es el valor del límite, o sea, límite cuando x tiende a 0 de esta expresión vale menos 5 medios. O sea, esta expresión tiende a menos 5 medios cuando x tiende a 0. Y eso es todo. A veces como el número 1 el más sencillito. ¿Ya? Veamos qué pasa acá. ¿Qué pasa, por ejemplo? Creo que no se ve bien, o se ve bien el número. Como que hay una luz que lo... Bueno. Es límite cuando x tiende a 1 de 2 menos la raíz de x cuadrado más 3 partido por 1 menos x. ¿Ya? Voy a copiar este ejercicio acá al ladito para tener más espacio para hacerlo. ¿Okay? Bien. A ver, en este caso particular de este ejercicio, si ustedes calculan el límite cuando x tiende a 1 y reemplazan en el denominador, se dan cuenta que nos queda menos 1 menos 1, y eso es 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos teniendo problemas en el denominador. Entonces, la idea es que nosotros hagamos algún arreglín algebraico de forma tal que se nos vaya este factor en el denominador, ¿ya? Normalmente el factor que nos interesa que se vaya es el factor, la variable, menos el numerito al cual está tendiendo. O sea, nos gustaría tener acá en el denominador el factor x menos 1, y si ustedes se fijan, ¿sí o no? ¿Es lo mismo? Es lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Visto de una manera conveniente. Entonces ahora, ¿cuál es el problema? El problema se nos presenta porque lo ideal sería que nosotros pudiésemos factorizar el numerador donde apareciera el factor x menos 1, entonces así se simplifican y nos eliminamos el problema que estamos teniendo en el denominador. Entonces, para poder resolver esto vamos a tener que seguir trabajando. Cuando yo digo hacer algo a nivel algebraico con esta expresión, no es modificarla, sino que es escribirla de manera distinta. A ver, como aparecen raíces cuadradas en el cálculo del límite, lo que hay que hacer es racionalizar o desracionalizar. ¿Qué significa eso? Multiplicar en el numerador y en el denominador por un 1. O sea, en el fondo lo que estamos haciendo es multiplicar esta expresión por un 1 conveniente. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería ese 1 conveniente? Ese 1 conveniente, cuando aparecen raíces cuadradas, es igual, va a ser igual a la misma expresión donde aparece la raíz cuadrada, pero cambiando de signo. O sea que aparece 2 menos la raíz de x cuadrado más 3, entonces aquí ponemos 2 más la raíz de x cuadrado más 3. Y lo mismo acá abajo, porque en el fondo esto es un 1. Si uno tiene una expresión y la multiplica por un 1, no cambia la expresión, porque sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a desarrollar un poco, nos queda el límite cuando x tiende a 1, de este signo menos, que es una... lo vamos a dejar ahí, no vamos a complicar. Si ustedes se fijan, es una fracción multiplicada por una fracción, es lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo, ¿cierto? Al multiplicar esto por esto, ustedes se dan cuenta que eso, ¿qué cosa es? Una suma por su diferencia, ¿cierto? Por lo tanto, la suma por su diferencia, que nos dice, tome lo primero, elévelo al cuadrado, menos lo segundo, y elévelo al cuadrado. Y en el denominador vamos a dejar escrito exactamente lo mismo. ¿Ya? No se desarrolla el denominador, la idea es que el denominador lo dejemos factorizado al máximo.
Entonces de acá nos vamos a dar cuenta que esto es lo mismo que el límite. El límite de cuando x tiende al número que tienda, digamos, siempre se mantiene hasta que nosotros lo calculamos de manera precisa, ¿ok? Entonces el denominador se va a mantener tal cual, va a ser menos x menos 1 por 2 más la raíz de x cuadrado más 3. Y acá desarrollamos. El 2 al cuadrado nos queda 4, menos, ¿se fijan? Este se va con este, y nos queda x al cuadrado más 3. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual al límite, cuando x tiende a 1, y desarrollando eso nos va a quedar 4 menos 3, que es 1 menos x cuadrado, partido por menos x menos 1 por 2 más la raíz de x cuadrado más 3. ¿Estamos de acuerdo con eso? A ver, revisen. ¿Hasta ahí? ¿Ya? Si ustedes se fijan acá arriba, vamos a tener el límite, cuando x tiende a 1, lo de arriba es una suma por su diferencia, ¿cierto? Nos va a quedar 1 menos x por 1 más x. Bueno, entonces en el denominador nos convenía haberlo dejado escrito tal cual como lo teníamos al comienzo. Eso es igual a 1 menos x, ¿cierto? Partido por 1 menos x multiplicado por 2 más la raíz de x cuadrado más 3. ¿Ok? Revísenlo. Para que me digan si están de acuerdo. ¿Sí? Ya. Y ahora, ¿qué podríamos hacer? Si se fijan, podemos factorizar, perdón, simplificar esta con esta, ¿sí? Y nos va a quedar el límite, cuando x tiende a 1, de 1 más x, partido por 2 más la raíz de x al cuadrado más 3. ¿Cierto? ¿Ok? Y ahora veamos si podemos evaluar la expresión. Cuando x tiende a 1, reemplazamos arriba, y nos queda 1 más 1, ¿cierto? Y abajo nos va a quedar 2 más la raíz de 1 al cuadrado más 3. Y eso, 1 más 1 que es 2. Aquí adentro nos queda 1 más 3 que es 4, la raíz de 4 es 2, y 2 más 2 nos da 4. Y simplificamos, y nos va a quedar 1 medio. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 1 de esa expresión, vale 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Este es como el método cuando aparecen raíces cuadradas. ¿Ok? Uy, ¿cómo podemos ir viendo hacia abajo? Ya. Ahora vamos a hacer el problema número 3. ¿Ya? Lo voy a borrar porque acuérdense que esto después lo tienen que ir a estudiar al video en YouTube. ¿Ok? Ya. Lo voy a grabar, lo voy a guardar, subir como con el nombre cálculo de límite. Cálculo de límites, ¿ok? De límite de funciones. Ya. Ahora vamos a hacer este problema 3. También lo voy a anotar al lado de acá. Límite cuando x tiende a 64 de la raíz cuadrada de x menos 8 partido por la raíz cúbica de x menos 4. A ver, aquí hay algo distinto al ejercicio anterior, porque en el ejercicio anterior solamente aparecía una raíz cuadrada, aparecían puras raíces cuadradas, ¿no es cierto? Pero ahora en el ejercicio aparece raíz cuadrada y raíz cúbica. Entonces, este ejercicio se hace de una manera diferente, ¿ya? Porque no nos sirve, por ejemplo, racionalizar por multiplicar arriba y abajo, por ejemplo, por raíz de x más 8, que es como la idea que a uno se le ocurre en función de lo que acabamos de ver, ¿ya? Entonces,
lo que tenemos que hacer acá es usar una variable auxiliar para poder llegar al cálculo del límite, ¿ok? Entonces uno define, sea u igual a la raíz. ¿Qué se hace acá? Se multiplican los índices que aparezcan acá arriba. Aquí hay como, se fijan que hay un 2 y hay un 3. 2 por 3, 6. Y el argumento se mantiene el mismo. ¿De acuerdo? Si en este ejercicio hubiese aparecido, por ejemplo, una raíz y adentro un x menos 1 y abajo una raíz cúbica de x menos 1, la variable habría sido la raíz sexta de x menos 1. ¿De acuerdo? O sea, en el fondo multiplican los índices de la raíz. ¿Ya? Bien. Estoy tomando tecito, porque ya hasta ahora empieza a hacer frío. Ya, entonces, ahora hay que observar lo siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a transformar todo nuestro límite, que depende de la variable x, lo vamos a hacer que dependa de la variable u. Por lo tanto, aquí fíjense que la tendencia del límite nos dice cuando x tiende a 64. Cuando x tiende a 64, ¿a qué tiende u? Veamos. Cuando x tiende a 64, nos queda raíz sexta de 64. ¿Cuánto es la raíz sexta de 64? 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, y 32 por 2, 64. O sea, la raíz cúbica de 64 es 2, por lo tanto, u tiende a 2. ¿Se entendió eso? O sea, cuando x tiende a 64, que es lo que está tendiendo acá, ¿a qué tiende u? Simplemente reemplazamos acá por 64 y nos queda la raíz sexta de 64, que es 2. ¿Ya? Bueno, todo esto lo estamos haciendo porque claramente cuando nosotros reemplazamos x en 64 en el denominador, nos queda raíz cúbica de 64, que es 4, y 4 menos 4 nos queda 0. Se nos indetermina, por lo tanto, entre comillas, ese límite no existiría. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que hacer una reglín algebraico como para poder llegar a encontrar el límite. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora vamos a transformar todo este límite que depende de la variable x, lo vamos a hacer depender de la variable u. Entonces nos va a quedar, va a ser igual al límite, ahora cuando u tiende a 2, porque acá vimos que u, la tendencia del u era a 2, de, fíjense que aquí aparece la raíz de x, y aquí aparece la raíz cúbica de x. Entonces, para dejarlo todo en u, lo que vamos a hacer, vamos a despejar de acá el x. Para en vez de poner el x ahí, ponemos lo que nos da acá por x. Fíjense que si nosotros elevamos a la 6, nos va a quedar acá, que u elevado a 6 va a ser igual a x. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en vez de poner el x acá, vamos a poner u a la 6. Entonces va a ser u a la 6 menos 8. ¿Ya? Y esto está partido por la raíz cúbica de x, pero x dijimos que era u a la 6. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo fue eso de lo que hizo anterior para que le diera la raíz de u a la 6? Ya, mire. Primero, se supone que lo que pasa es que esto es para este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, si aparecen raíces de índice distinto, la variable auxiliar que ustedes van a usar es u igual y multiplican los índices de la raíz. 2 por 3, 6. ¿De acuerdo? Y mantienen el mismo argumento de la raíz. Multiplican esto. Si, por ejemplo, si este hubiese sido, por ejemplo, una raíz quinta, habrían tenido que poner 5 por 3, aquí tendrían que haber puesto la raíz quinceava de x. ¿De acuerdo? Y después, como queremos dejar todo en u, despejan la x de acá. Como tienen que u es la raíz sexta de x, si elevan todo a la 6, les va a quedar u a la 6 igual a x, ¿cierto? Porque se simplifica la raíz sexta de x a la 6, ¿cierto? Les queda el x. ¿Ok? ¿No se entendió, estimada? Sí, ahora sí. Gracias. Ya, bien. Entonces, esto menos 4. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar el límite cuando u tiende a 2 de
Fíjense que acá, que por propiedades de potencia, uno sabe que si uno tiene una raíz cuadrada de algo elevado a un exponente, va a ser el u elevado a 6 partido por el índice de la raíz, ¿no es cierto? En este caso, 6 partido por 2. ¿Ok? Menos el 8 partido por lo mismo acá. Nos va a quedar u elevado a 6 partido por 3 menos 4. Entonces, ordenamos un poquito, simplificamos el exponente, los exponentes, y nos queda 6 partido por 2, 3, menos 8, 6 partido por 3, 2, menos 4. ¿Ya? Bien. Entonces, veamos ahora. Ahora la idea es que nosotros seamos capaces de, fíjense de nuevo, cuando u tiende a 2, ¿qué pasa acá? 2 al cuadrado nos queda 4, menos 4, vaya, nos sigue quedando 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre tenemos que hacer todo lo posible por tomar esta variable, restarle el 2 y factorizar el denominador y el numerador por u menos 2, o sea, la variable menos el número, la variable menos el número, lo mismo arriba y abajo. Entonces vamos a ver qué cosas les ponemos acá al lado, ¿ya? Entonces veamos, en el denominador, ustedes se fijan que es una suma por su diferencia, ¿cierto? Por lo tanto va a ser u menos 2 por u más 2, ahí no hay nada más que explicar, ¿ok? Pero ¿qué pasa en el numerador? Para factorizar el numerador tenemos que acordarnos de la fórmula que está aquí, que a al cubo menos b al cubo es lo mismo que a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. ¿Y qué cosa es a al cubo más b al cubo? Va a ser a más b acordándonos de esa que es la factorización de la suma de cubos o de la resta de cubos. Entonces, considerando esto, nosotros, si se fijan, tenemos que factorizar. Acá tenemos que factorizar u al cubo menos 2 al cubo, ¿no es cierto? Porque 8 es 2 al cubo. ¿Sí? Entonces, ocupamos la primera fórmula. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría u menos 2 multiplicado por u al cuadrado más 2 por u, sería a por b, 2 por u, o que sería 2u, o u por 2, que es 2u, obvio, más el b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, ¿cierto? Estamos usando, reemplazando el a, en este caso es u, y el b es 2, ¿cierto? Entonces lo ordenamos un poquito y nos queda u menos 2 por u cuadrado más 2u más 4. Y acabamos de factorizar esta expresión, que es la que está allá. Fíjense que apareció el factor u menos 2, que ya sabíamos que iba a pasar, pero tenemos el otro factor, que es u cuadrado más 2u más 4. ¿Ok? Y ahora, ¿qué podríamos hacer? Simplificamos, ¿cierto? Simplificamos u menos 2 con u menos 2. Entonces, si ustedes se fijan ahora nos va a quedar, voy a seguir por acá arriba, entonces esto va a ser igual al límite cuando u tiende a 2, ¿qué nos quedó en el numerador? Nos quedó u cuadrado más 2u más 4, y en el denominador u más 2. Y ahora, cuando u tiende a 2, en el denominador nos queda 2 más 2, que es 4, y listo, fantástico. Eliminamos el problema que habíamos tenido antes, que nos quedaba el denominador con un 0, ¿cierto? ¿Por qué se eliminó? Porque fuimos capaces de factorizar en el numerador y en el denominador por el factor que es la variable menos el numerito al que está atendiendo. Entonces ahora simplemente evaluamos. Límite cuando u tiende a 2 va a ser igual a 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4, y esto partido por 2 más 2, ¿cierto? Reemplazamos en vez de la u, ponemos el 2, entonces nos queda 4 más 4 más 4, 4 por 3, 12, y 2 más 2, 4, o sea que este límite vale 3. ¿Ya? ¿De acuerdo?
Muy bien. Y eso sería la grabación que dice relación con el cálculo de límite de ciertas expresiones algebraicas. ¿Ok?